Saludos a todos, ¿cómo están? Saludos a todos, amigos. En unos momentos estaremos iniciando el programa gerontológico de los sábados. Como cada sábado, ahora en este nuevo horario de las 5 de la tarde, estaremos siempre con Luz Zaragoza en la dirección del programa y con mi participación y del público asistente. Pues bien, ya estaremos en un par de minutos con ustedes en el diálogo gerontológico. Ahí estamos. Y así, oficialmente, ahora sí damos inicio a nuestro programa de los sábados, gerontológicos de los sábados, siempre con diálogos interesantes relacionados con la actualidad gerontológica. Vamos siempre conversando sobre diversos tópicos que se relacionan también con la actualidad, ¿no? Los cambios que se vienen dando en el escenario gerontológico cada día, las novedades, en fin, muchas cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay muchas cosas que comentar. Y bueno, por ejemplo, hoy día vamos a tener un diálogo básicamente sobre varios términos, ¿no? que se suelen vincular o más bien desvincular, como por ejemplo crecer y envejecer. Vamos a reflexionar un poquito de lo que es crecer y envejecer. La gente dice que de alguna manera el envejecimiento es de toda la vida y por lo tanto, sin embargo, hay una etapa en la cual nosotros somos niños, somos adolescentes y todavía estamos en la etapa de desarrollo. No hemos completado todavía nuestro desarrollo como una persona adulta, ¿no? Y según los diversos estudios biológicos, se consideraría que el envejecimiento comienza del momento en que se completa justamente nuestro desarrollo. Sin embargo, también hay otras, digamos, teorías que es la que más está, digamos, difundida, que es el hecho de que el envejecimiento se relaciona con la concepción o con el nacimiento. Sin embargo, hay una serie de estudios que plantean cosas diferentes y que tienen su sustento y tienen ¿no? sus razones de poder ser expresadas. Por ejemplo, algunas personas, cuando estuvimos viendo una conferencia de un destacado biólogo, él dijo que efectivamente se había encontrado que los bebés, por ejemplo, los niños, los niños pequeños, tenían ya también células senescentes, ¿no es cierto? Y sin embargo, la cantidad de esas células senescentes era muy pequeña y a tal punto que era complicado decir que esa persona está envejeciendo. Entonces, hoy en día muchos temas que son controversiales y que a veces se dan como si fuera un axioma, o sea, como una cosa que sí, que ya está comprobado y no es tampoco así, ¿no es cierto? Son cosas que debemos sustentar bien, que debemos presentar. Es decir, nos estamos acostumbrando a que decimos tal o cual cosa y supuestamente es la verdad
y no tenemos por qué sustentarlo. ¿Por qué decir sí o no? ¿Por qué? ¿En qué se basa para poder decir o afirmar tal cosa? Entonces, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, lo que está claro es que hay una etapa de la vida en que todo es crecimiento y desarrollo. Esa es la verdad, ¿no? Todo es crecimiento y desarrollo, y va a llegar un límite en el cual nosotros vamos a experimentar ya algún tipo de merma física en algunos aspectos. De repente, si practicábamos deportes a nivel competitivo, ya no vamos a estar en el nivel competitivo, aunque sigamos practicando el deporte, ¿no es cierto? Igualmente, ya comienzan a aparecer las canas, ya comienza a tener menos cabello, una serie de situaciones que se vinculan justamente con el proceso de envejecimiento. Entonces, el asunto es cuándo se inicia realmente el proceso de envejecimiento, ¿cierto? No se inicia. Algunos dicen, por ejemplo, he estado revisando una serie de conceptos al día de hoy con relación a esto. Algunos decían, casi desde que nace, decía uno. Uno decía, casi desde que nace. Otros decían, a partir de los 25 años. Otros a partir entre 28 y 34 años. Es decir, y habían otros que desde la concepción. O sea, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cierto? ¿Cuál es la realidad? Ahora, también podríamos analizar un poco la relación que existe, por ejemplo, entre crecer y envejecer, ¿no? Entre crecer y envejecer. ¿Cuál es la relación que existe entre crecer y envejecer? Obviamente, ya cuando los niños crecen, las niñas crecen, se convierten en seres adultos y crecen. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, obviamente no vamos a hablar solamente de lo estrictamente biológico, ¿no? Hay un tipo de maduración psicológica que también se va dando. Hay una serie de cambios en los cuales la persona va experimentando también nuevos conocimientos y experiencias que lo va incorporando a su personalidad, ¿no? Y eso se puede decir también que es crecimiento, es una forma de crecimiento. Entonces, ¿hasta qué punto entonces vamos a vincular también, como algunos ya lo están haciendo? Una vez escuché decir a una ponente que crecer era igual que envejecer. No es tampoco correcto. Por supuesto que no es correcto, ¿no? Porque depende de lo que tú quieras decir crecer, ¿no es cierto? Si tú te refieres al hecho de que estás creciendo en estatura, estás creciendo en qué, en cualidades, tienes que definir las cosas bastante bien, ¿no es cierto? Ahora, lo que llamamos crecimiento en el aspecto personal, por ejemplo, ¿no? Podría ser también el crecimiento en conocimientos, en nuevas actitudes, nuevas habilidades. Y en ese sentido, se puede decir, entonces, que hay crecimiento dentro del proceso de envejecimiento, pero ambos no son sinónimos, ¿no es cierto? Crecer y envejecer no es lo mismo, ¿correcto? Entonces, podemos, sin embargo, a pesar de que en el envejecimiento siempre hay algo de merma, siempre hay algo que se pierde, sin embargo, debido a cómo ya afrontamos nuestra vida, no solamente vamos a caer, vamos a crecer también. Podemos crecer dentro del proceso de envejecimiento. Ahora la gente dirá, ¿qué tipo de crecimiento estamos hablando? Pues un crecimiento intelectual, un crecimiento basado en el conocimiento ya adquirido a través de los años, lo que implica la experiencia, cierto nivel de sabiduría, aunque eso también es relativo, ¿no? Porque hay que ver cómo ha vivido la persona su vida, ¿no? Hasta qué punto esta persona se va a convertir en un sabio por el hecho de ser mayor. También hay que ver eso, ¿no? Entonces, sin embargo,
como decimos, este crecimiento puede darse en diversos campos. Puede ser a nivel profesional, por ejemplo, si la persona mayor es profesional, puede seguir avanzando en la investigación, en la docencia, y puede estar creciendo en ese sentido, ¿no es cierto? Está creciendo también, de repente, porque es una persona que practica el arte, ¿no es cierto? Y si practica el arte y está mejorando sus habilidades artísticas, ¿no es cierto? De repente, esta persona mayor o esta persona que ya está en proceso de envejecimiento, que tiene 40, 50, 60 o más años, esta persona está aprendiendo a bailar y de repente está desarrollando mayores habilidades cada vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La palabra crecimiento. Esta persona está creciendo, ¿no es cierto?, de forma cualitativa en diversos aspectos de la vida, ¿no? En el plano artístico, intelectual, manual, en fin, todas las habilidades que una persona pueda desarrollar. En ese sentido, dentro del envejecimiento hay crecimiento, y ese crecimiento tiene mucho que ver con la forma como vamos llevando nosotros nuestro paso del tiempo, nuestro transcurrir, nuestro curso de vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si nosotros lo llevamos bien, vamos a poder crecer aún cuando tengamos más años y vamos a seguir creciendo en esos aspectos. De repente, en algunos aspectos físicos ya no tendremos la misma condición física que teníamos para hacer deportes competitivos y tal. Pero podemos, sin embargo, a pesar de ello, podemos hacer algún tipo de actividad física que esté a nuestro alcance dentro de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es acá. Para crecer también hay que tener metas, ¿cierto? Para crecer envejeciendo tienes que tener metas. Es decir, tiene que haber algo en tu vida que te motive, sobre la cual vas a ir edificando metas. Y cuando tú llegas a una meta, no te pongas límite, porque esa meta te está pidiendo otra meta. ¿Ok? Una meta te lleva a otra meta. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que decir, es cierto que hay una cierta vinculación entre crecimiento y envejecimiento. ¿Y cuál es el vínculo? Es el paso del tiempo. Obviamente, para crecer se requiere justamente del tiempo, ¿no es cierto? Requiere ese tiempo para poder crecer. Y si no tienes tiempo, te vas a morir mañana, ya no tienes tiempo de crecer. Estamos hablando de crecimiento, tiene relación con el tiempo, igual que el envejecimiento. Entonces, ese es el vínculo que existe entre crecimiento y envejecimiento. Entonces, envejeces y creces, pero eso depende de ti. También puede haber personas que envejecen y decrece, no crece, sino decrece. ¿Por qué? Porque no ha tenido metas en la vida, no tiene motivaciones, ¿no? Que realmente lo lleven y lo impulsen a desarrollar este crecimiento dentro de su envejecimiento. Ese es el problema. Entonces, si una persona vive su vida de la peor manera, obviamente no vamos a pensar en un envejecimiento con crecimiento, sino más bien con decrecimiento, ¿no? Con merma, con deterioro y todo eso. Entonces, sabemos y somos realistas de que de todas maneras va a haber siempre una merma física, no vamos a poder mantenernos igual que cuando estábamos jóvenes. Sin embargo, como vuelvo a decir, todo depende también de nuestra actitud ante la vida, de que realmente sepamos valorarnos como personas y sigamos adelante. O sea, vamos adelante, hay que leer, hay que bailar, hay que reír, hay que hacer vida social, todo. Es la única manera de mantenerse creciendo mientras envejeces. Pero ojo,
crecimiento y envejecimiento no es lo mismo, y por lo tanto, el hecho de que tú acumules años no quiere decir que vas a ir creciendo, sino por el contrario, si no haces nada. Acá lo importante es envejecimiento activo, envejecimiento saludable y por supuesto como ciudadano pleno ejerciendo los derechos, empoderado. O sea, esa es la forma de ser una persona, ¿no?, plena, autónoma dentro de la sociedad en la que vives. Entonces, estamos ya bastante claros en este sentido de que el envejecimiento, entonces, encierra la posibilidad de crecimiento personal. Es decir, nos brinda oportunidades, ¿cierto? Así como hay oportunidades para crecer y mejorar, también hay oportunidades para irnos antes, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque estamos haciendo todo lo malo, todo lo negativo. Entonces, si nosotros nos enfocamos de una manera adecuada, sana, en el sentido de lo que podemos hacer, lo que queremos hacer, definitivamente estamos en un envejecimiento muy positivo que probablemente nos va a llevar a conservar una buena salud y en algunos aspectos a mejorar su condición. ¿Por qué razón? Ya hay pruebas claras y todo, bueno, yo en este es un tema ya que ya está bastante claro, que el envejecimiento es algo muy diverso a nivel de las personas, muy diferente de persona a persona, ¿no? La vejez o adultez mayor es completamente distinta en Pedro, en Juan, en Carlos, todos son diferentes y todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay una edad de inicio de la vejez para todos. Esto solamente es un constructo social que se ha hecho para crear políticas públicas, pero que en realidad tiene poco que ver en realidad, porque hay muy pocas cosas en común. Muchas veces se cree que las personas mayores son un bloque de personas, entonces debe haber muchísimas cosas en común en todas las personas mayores. En algunas puede haber muchísimas cosas en común y en otras no tienen nada en común. Son tan diferentes, incluso hasta más diferentes que los jóvenes, porque con los jóvenes la juventud es un periodo corto de la vida, ¿no es cierto? Y como es un periodo corto de la vida, podríamos decir que las personas mayores es un grupo mucho más heterogéneo porque estamos hablando de un periodo de la vida amplísimo, ¿no es cierto? Que según los constructos sociales en Latinoamérica, aproximadamente los 60 años y en Europa a partir de los 65 años. Pero sea como fuere, el asunto es que sigamos activos, que nos planteemos tareas, metas. Esto es importante. Entonces, ahí sí vamos a decir, ¿sabes qué? Mi envejecimiento me hace crecer, ¿no? Mi envejecimiento me hace crecer. Mi envejecimiento es más crecimiento que pérdida, ¿no? Más ganancia que pérdida. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo correcto para lograrlo. De otro modo, va a ocurrir en otro sentido. Entonces, ese envejecimiento que te hace crecer, que hace que, por ejemplo, el famoso escritor consiga realizar su obra máxima después de los 60 años, esa es una prueba de cómo muchos logros importantes en la vida se dan en edades más avanzadas y no necesariamente en las edades más tempranas. Si bien es cierto que ha habido algunos escritores y algunos genios
que han hecho cosas maravillosas a los 25 años, pero la gran mayoría lo hacen en la edad madura y en la adultez mayor. Y eso se puede notar, se puede observar. Entonces, eso demostraría entonces que no todo lo que viene con el proceso de envejecimiento tiene que ser como una tendencia hacia abajo, sino mucho depende de nosotros que esa merma sea mucho más pequeña y este crecimiento sea más y mucho más de lo que pensábamos hacer. La persona que se abandona, se deja, pues lamentablemente muere, ¿no? Pero la persona que quiere, no solamente quiere vivir, que quiere vivir dignamente, haciéndose respetar, y que participa dentro de la sociedad, esa persona sí va a crecer y para ellos el envejecimiento será también crecimiento. ¿Mm? Porque este tema lo estoy desarrollando en base a un pequeño artículo que escribí ya hace unos pocos años y que llegó a ser publicado en una revista norteamericana y fue traducido al inglés. ¿Ya? Y si bien algunos aspectos de ese artículo yo ya los modificaría o los actualizaría, ¿no? Los ajustaría un poquito porque ya han pasado varios años y la verdad que la gerontología avanza rapidísimo, ¿no? Entonces, yo todos los artículos que yo escribí hace 4 o 5 años ya tengo que hacerle sus ajustes necesarios. ¿Por qué? Porque, caramba, la gerontología está cambiando constantemente. Nos plantea otros escenarios a cada rato. Entonces, no podemos quedarnos. Entonces, yo le digo también a los amigos gerontólogos recién egresados de la universidad, pónganse las pilas, a correr, a avanzar ya, a avanzar con más conocimiento. ¿Por qué? Porque queremos que los gerontólogos contribuyan al desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto? Y por lo tanto necesitamos de que ellos también estén pendientes, actualizándose, y vivimos a una velocidad tan grande de cambios que ya ni siquiera la academia te puede actualizar realmente. Es decir, va a ir a tomarse un curso de actualización, ese curso de actualización en 6 meses ya no le va a servir. ¿Por qué? Porque ya hay algo nuevo que apareció. ¿Sí? Así estamos en un ritmo veloz. Y nos encanta ver que muchas personas mayores están asumiendo también ese ritmo. O sea, están yendo también en ese ritmo de los tiempos. Se están adaptando. Ya no van a decir que en mis tiempos, ¿no? Porque ahora van a decir, estos tiempos también son los míos. Este tiempo también es mi tiempo. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay todavía muchas cosas en el ámbito gerontológico por revisar, por analizar, que no está nada dicho. Hay todavía personas, incluso profesionales, que algunos paradigmas los toman como si fueran axiomas, como si fueran cosas que no tienen ni razón de revisarlos. O sea, como que para qué vas a revisar eso, es elemental de que ya está, eso. No, señores, vamos a revisar, ¿qué tienen miedo? No teman ser polémicos. ¿Por qué? Porque en el mundo de la gerontología hay mucha necesidad de cambio y revisión. No temas ser polémico, no tengas miedo a las críticas, pero eso sí, sustenta bien lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres criticar, lo que tú quieres proponer. Eso sí necesitamos. Entonces, vamos a llamar en ese sentido a los gerontólogos para que comiencen pues una cruzada importante para mejorar nuestra comunicación gerontológica, pues, que es un factor importantísimo, pero que sin embargo
cuando vamos, todos los días vemos publicaciones a montones en el Facebook, en LinkedIn, en todo. Y hay muchos temas que no se tocan porque supuestamente no son tan importantes. Y entonces eso también me llama la atención. ¿Por qué no estamos abordando temáticas que deberían ser abordadas? ¿Ah? Entonces, por eso es que nosotros hemos creado con la Central Informativa del Adulto Mayor la Unidad Vanguardia Gerontológica justamente para eso. Para realmente poder lograr una renovación necesaria, ¿no? Una renovación necesaria. Ahora, voy a revisar algunas cosas que yo tenía aquí escrito también y que tienen que ver justamente con la actualidad, ¿no? De lo que tanto se dice y que es necesario tomar en cuenta. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, en el plano los famosos edadismos, ¿no? Los famosos edadismos que están hace no sé cuántos años hablando de los edadismos y no se ven todavía cambios de muy altamente significativos tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Ya sabemos que si queremos, vamos a buscar en Google y vamos a encontrar lo que significa edadismo, que tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con sentimientos y con acciones y todo eso. Eso ya lo podemos ver en Google, por todos lados. Pero el problema es, ¿qué hacemos con eso? O sea, la campaña antiedadista. Viene la campaña, vienen los carteles, no al edadismo. A una persona que de repente la palabra edadismo no le dice gran cosa, ¿qué diablo será eso de no al edadismo? ¿Te das cuenta? Entonces ya debemos tener estrategias de poder llegar a la población en general. Porque si no, de otro modo, ¿qué estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es estamos compartiendo entre nosotros. Y el trabajo que tenemos que hacer con la comunidad. ¿Dónde está la gerontología comunitaria? ¿No? El trabajo con la comunidad. Entonces, los edadismos. Ahora, hoy día justamente escribí sobre ese tema y he dicho bien claro. Cuando un edadismo es demasiado escandaloso, abierto, agresivo, o sea, una expresión edadista, quiero decir, se muestra con qué fácil es atacarla y decir, mira lo que está diciendo, a mí está diciendo esto, es fácil. Pero el problema es otro. El problema es cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos. Inconscientemente estamos reproduciendo unas expresiones edadistas. Y una de ellas es esa generalización terrible que seguimos y seguimos y seguimos y no sé por qué se sigue haciendo. Que vamos a hacer celulares para personas mayores. ¿A qué personas mayores le van a hacer celulares? A las personas mayores que no puedan manejar la tecnología. ¿Por qué? ¿Tienen deterioro cognitivo? ¿Tienen problemas visuales? Especifique, por favor. Porque si no, yo me sentiría completamente aludido. Como yo tengo más de 60 años, te va a decir, entonces a Luis hay que darle también un celular para personas mayores. Por favor, comencemos a pensar bien en lo que estamos diciendo. Cuando estamos generalizando, ya estamos haciendo edadismo, haciendo edadismo. Y esto no se da cuenta ni siquiera grandes oradores que hacen una gran conferencia linda sobre el edadismo, miren que esto, que el otro, sí, pero a lo largo de la verdad, no se dan cuenta que mientras nosotros sigamos generalizando con las personas mayores, que las personas mayores esto o las personas mayores el otro, estamos todo el tiempo en lo mismo. Todo el tiempo estamos en lo mismo. Es decir, no salimos de esto, de que, por ejemplo,
Seguimos hablando de las personas mayores como si fueran un bloque de personas. Seguimos en las mismas. Seguimos diciendo que hay que hacer una lectura fácil para las personas mayores. Oye, cuidado con esas cosas, oye, que las personas, que son personas mayores los que van a estar presentes, o cosas así. Esas expresiones, como la que acabo de dar, son expresiones edadistas, 100%, porque están generalizando. Y cuando tú estás generalizando, ¿qué estás haciendo? Estás asumiendo que eso es para todos. Y del momento en que tú estás comenzando a actuar de esa manera, ya estás siendo edadista. Y por lo tanto, este tipo de manifestaciones y expresiones lo veo a cada rato en las redes sociales, pero no porque es una persona que no sabe nada, que no tiene capacitación. No, lo están expresando profesionales que no deberían hablar de esa manera. Entender que la especificidad, acuérdense el término, la especificidad de la información en relación a personas mayores es absolutamente necesario cuando escribes, cuando expones. ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo, algunas personas mayores se tienden a caer, ¿no? Puedo decir, hay muchas personas mayores que se pueden caer. Y puedo decir, algunas personas mayores se pueden caer, ¿no es cierto? Pero si yo digo, pero si yo no hago las distinciones necesarias, estoy asumiendo entonces y colocándole ya un cartel que dice de personas débiles, vulnerables, algo así, ¿no? Una etiqueta. Entonces estás poniendo ya una etiqueta. Entonces, desde ahí comencemos a trabajar con seriedad. A trabajar con seriedad. Yo les estoy pidiendo a ustedes, amigos gerontólogos, escúchenme bien, esas terminologías que están empleando, recuperemos el lenguaje profesional, dejemos ya ese lenguaje de origen coloquial, que no es dable para los profesionales. ¿Ustedes creen que porque ya ahora dices vejeces, ya resolviste todo? Que ya, como yo digo vejeces, entonces no soy edadista, porque con eso estoy dando a entender que hay diversos tipos de vejeces. Habla bien, como un profesional, con los términos adecuados de un profesional. Y ¿sabes cómo? Y qué fácil, mira, ¿y cuántas formas existen hoy para expresar la heterogeneidad en la vejez y el envejecimiento? Porque, ojo, la heterogeneidad no es solamente en la vejez, es en todo el proceso de envejecimiento. Ajá. Entonces, las personas envejecen diferente uno a uno durante toda la vida. Entonces, vamos a pensar entonces, vamos a utilizar, no digo que vamos a llenarnos de tecnicismos innecesarios, pero sí hay conceptos que requieren términos técnicos en su denominación. Eso sí se necesita. Hay necesidad de ciertos términos que sean técnicos. Entonces, vejeces, eso no es nada, no es lo que necesitamos nosotros. Eso solamente es una cuestión de una solución fácil, un facilismo, como una aparente solución, que no es ninguna solución, que no resuelve absolutamente nada. ¿Sabes cuándo, en qué momento vamos a resolver todo? En que comencemos a expresarnos con un discurso adecuado, en el cual no generalicemos indebidamente. Ahí estamos trabajando bien. Vas a decir tú, por ejemplo, hay que tener cuidado con las personas mayores dependientes, las personas mayores que tienen una discapacidad, porque de repente viene un temblor, no se pueden mover, cosas, pero hay cosas que tenemos que ser específicas, tenemos que decir. Entonces, este producto o esto
es para personas mayores que tienen determinadas características, ¿no es cierto? Y son necesarias para esas personas, pero no para las otras personas. Entonces, con una información específica, ya estamos combatiendo gran parte del edadismo que se relaciona con la generalización. Pero aparte, hay muchas cosas más por hacer, obviamente. A nivel ¿cómo se llama?, de la sociedad, todavía muchísimas personas son bien edadistas. Pero, al final de cuentas, vamos a tener que hacer un trabajo muy arduo, porque la gerontología no solamente ve personas mayores, o sea, ya estamos muchas veces en la errónea idea de que solamente nosotros tenemos que ver asuntos relacionados a personas mayores. No es cierto, no es cierto. Tenemos que ver el proceso de envejecimiento de toda la sociedad, porque esa es nuestra gran responsabilidad para el futuro. Ahora, según vamos a ver acá. Ahora, en el tema de envejecimiento, ¿no? Yo voy a decir algo. Lo que llamamos envejecimiento social, envejecimiento psicológico u otros tipos que se le puedan agregar, son en realidad fenómenos derivados por la especialidad de la vida humana y la alta complejidad de la organización humana, ¿no es cierto? Pero el envejecimiento, en su base, es un hecho esencialmente biológico, y eso es innegable, sino que la misma complejidad de la vida, la estructura social y de todo, hayan creado otras dimensiones para el hecho del envejecimiento, pero el envejecimiento es esencialmente biológico. Por eso está bien decir que la gerontología es biopsicosocial. El bio está primero. Antes de todas nuestras teorías y constructos, ya estaba la vida, y con ella ya estaba el envejecimiento. Ojo, está antes que todo. Ahora le han agregado la dimensión espiritual. Pero esa dimensión espiritual, que es muy respetable, pero algunos creen de que ¿cómo se llama? Esta dimensión espiritual estaría dentro de la psicológica, porque al final de cuentas, la fe, la religión también son fenómenos psicológicos. No digo que se reduzcan a eso, ojo, porque si no, no me vayan a malinterpretar, pero sí también tiene que ver con la psicología, ¿no? Ahora, entonces, ya estamos hablando de que es necesario tener esa postura seria para producir un cambio que realmente sea importante. Y justamente en el tema de hoy día que hemos tratado, he tratado hoy día de llamar la atención sobre el tema para que realmente seamos muy específicos y muy claros ya con eso. Y incluso la vez pasada pusimos unos carteles para ver qué opinaba la gente y cuáles lo consideraban correcto. Por ejemplo, pusimos un cartel que decía, habían 3 opciones ahí. Una decía, todas las personas mayores son vulnerables. Otra decía, todas las personas mayores, no, perdón, era, algunas personas mayores son vulnerables. Y una tercera que decía, muchas personas mayores son vulnerables. Ahora, si tú hablas de que algunas personas mayores o muchas personas mayores, puede ser que no haya mucho conflicto ahí, porque tendríamos que situarnos en el contexto, ¿no? Donde estamos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, hay una frase que definitivamente es edadista, es en la que dice, todas las personas mayores son vulnerables. Eso sí es edadista. Eso sí es edadista. Porque, y si hay algo que puede ser controversial, que la gente que diga que es polémico, pero que yo sí me atrevo a decir, es que en cierta forma, la manera como hemos organizado la sociedad
y cómo hemos creado las llamadas etapas de la vida, ¿no es cierto?, en la cual los niños, los jóvenes, personas maduras y las personas mayores que en otros países le llamaban viejos, ancianos y todo lo demás. Pero a partir de lo que queremos decir acá es que esto de las etapas de la vida, si bien es algo necesario para delimitar políticas públicas y cosas por el estilo, sin embargo hay que reconocer que ahí hay una semillita también, ahí está sembrado también el edadismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre las etiquetas son como etiquetas, pues, ¿no? Son como etiquetas, no somos las personas mayores, ellos son los adultos, son los jóvenes, ¿te das cuenta? Entonces, ahora el asunto se pone peor cuando los otros utilizan otro tipo de palabras o adjetivos con los cuales van a fomentar más el edadismo. Entonces, sí, es cierto, hay que reconocer que la creación de las etapas de la vida también ha traído como consecuencia una semilla de edadismo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es así, esa tendencia humana siempre a etiquetar a las personas. Ya el momento que tú etiquetas a las personas y ya le pusiste una etiqueta, vas a crear discriminación, vas a crear ese sesgo, ¿qué va a ocurrir de todas maneras? Entonces, yo creo que muchas veces se habla casi como una utopía, ¿no?, de la sociedad de todas las edades. Y a veces es necesario, por eso, no digo que vamos a quitar todo esto, porque eso es una construcción que no se puede quitar, sino que lo que podemos hacer es realmente tener una capacidad de reflexión, de darnos cuenta de que más allá de las etiquetas, de que el joven, de que el adulto mayor, más allá de las etiquetas, todos somos personas, todos somos personas, todos somos personas, y todos tenemos derechos y todos podemos hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos decir. Hay un momento en que deberíamos plantearnos la idea de desetiquetarnos, quitarnos todas las etiquetas y comenzar simplemente a asumir un rol en la sociedad que puede ser muy importante sin importar la edad. ¿Ah? Porque la edad ya hemos visto en un artículo bien interesante que estuvimos la semana pasada, con Luz, me acuerdo, bien interesante el artículo que vimos donde decía, la vejez no tiene ya nada que ver con la edad. Así, tajante. Lo leí el artículo y estaba muy bien sustentado, muy científico y todo, y tenía toda la razón. Porque ella dijo, y bien dijo, al final dijo, la vejez, en caso se tenga que vincular con la edad, tendría que ser con la edad biológica, no con la cronológica. Interesante, ¿no? Esa es la conclusión del artículo, porque esa es la realidad. ¿O creen ustedes que las mentiras convenientes que se han creado solamente para las políticas públicas tienen aún valor científico? No. Probablemente no, en su mayor parte. Entonces vamos nosotros a ir comenzando ya a pensar, a repensar un poco ya la gerontología. ¿Cuál es el papel que tengo en el... ¿Qué cosa pienso yo o qué imagen aparece en mi mente cuando me planteo el hecho de la persona mayor? ¿Qué pienso yo cuando hablo de personas mayores? ¿Qué tengo acá en mi cabeza en ese momento? ¿Qué imagen aparece? Ajá. Entonces, viene la persona que ha estudiado en la universidad gerontología y lo primero que piensa es vamos a trabajar con adultos mayores, ¿no es cierto? Y está muy bien, porque está lógicamente dentro de sus competencias para las cuales se ha formado como profesional.
Sin embargo, hay que comenzar a pensar ya que necesitamos estrategias para el futuro, para pensar que la gerontología tiene que comenzar ya a entrar en otros grupos de edad, porque si no los cambios o no se realizan o se hacen demasiado lentos. Tenemos que influir en los grupos de edad más jóvenes. No hay otra forma mejor que esa. Tenemos que influir. Ahora, obviamente, la formación gerontológica es muy diversa, de país a país, de universidad a universidad. No hay una uniformidad en ese sentido. Bueno, tenemos los estudios de posgrado de muchos profesionales y también las licenciaturas de gerontología. Para mí todas son válidas y todos los que puedan aportar, maravilloso que aporten. Por supuesto que sí. Contentos de que aporten. Incluso profesionales de la salud, pero que tengan visión gerontológica, pues, no profesionales de la salud que están hablando a las personas mayores como ancianitos, como abuelitos, no. Ese tipo de profesionales de salud, no. Profesionales de la salud con formación gerontológica, con visión gerontológica. Y justamente, ahora que estamos ya en los últimos minutos del programa, tengo que decirles, la visión gerontológica significa la internalización del concepto fundamental de la gerontología que integra los diversos aspectos biopsicosociales. Bueno, también espiritual, pero bueno, biopsicosocial. Y entonces eso es en sí lo que llama la gerontología. Tiene que hacerse respetar como disciplina, como ciencia y como profesional optar por un lenguaje correcto. Dejen de lado ya esas tonterías que están haciendo ahora de ese lenguaje coloquial, de hablar como sea. No, por favor, necesitamos recuperar imagen profesional. Vamos a hablar bien. Términos desfasados que los voy a... como... yo hago mis cosas bien, pero bueno, yo tengo mi forma de hablar. No es tu forma de hablar. Tienes que tener la forma de hablar de un profesional de gerontología. Ojo, no es tu forma de hablar, es la forma de hablar de un profesional de la gerontología. Y tienes que hablar como corresponde. Y lo que se llama la intervención gerontológica es una estructura, ¿ya? En la cual hay diversos elementos y dentro de esos elementos está el elemento comunicador, es el lenguaje fundamental. Y ese lenguaje y ese elemento comunicador son parte elemental de toda esa estructura de intervención gerontológica. Por lo tanto, no me digas pues que haces bien las cosas, pero hablas como te da la gana. No, eso no, de ninguna manera. Muy bien, amigos, ya estamos llegando al final del programa. Les agradezco mucho por su atención. Muy contento realmente porque ya tenemos grandes eventos que se vienen, cosas muy importantes. Y bueno, en este caso, vamos en agosto, por ejemplo, Vanguardia Gerontológica va a realizar su congreso internacional, el primer congreso internacional de Vanguardia Gerontológica, en la cual no solamente vamos a participar varios de los integrantes de la unidad, sino también unos muy destacados ponentes internacionales, pero que justamente va a tener, vamos a elegir un perfil muy especial, ¿no? En la que se aportan temas conceptuales muy importantes y sobre todo análisis reflexivo, análisis crítico y un replanteamiento de muchas cosas. Eso lo vamos a ver en agosto. Pero antes de eso tenemos muchas otras actividades que la Central Informativa del Adulto Mayor viene realizando. Y este martes a las 7 de la noche estaremos con Raiza Morales en otro de los temas importantes con los cuales vamos a estar conversando, así como hemos estado el día de hoy. Y ya saben, amigos gerontólogos, amigas gerontólogas, vamos a trabajar con seriedad. A hablar bien, pues ya, dejarse esa tontería, ya, vamos a hablar bien. Vamos a hablar correctamente y ustedes, como profesionales que son, van a hacer su trabajo bien, en todo sentido de la palabra, porque yo apoyo la gerontología y acá en la Central Informativa del Adulto Mayor
hemos apostado por la gerontología y por la licenciatura en gerontología en especial. Por favor, queremos lo mejor de ustedes, porque ustedes tienen toda esa capacidad y esas ganas de poder hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias entonces. Y ahora sí, nos despedimos hasta en este caso, hasta el próximo sábado.